Dios les bendiga, hermanas. Les saludo en esta hora en el nombre de Jesús. Habla la hermana Soralba de Gutiérrez y le damos una cordial bienvenida a nuestro programa Cápsula Femenina, el programa cristiano para la mujer de hoy. Saludo muy especial a todas las damas que nos escuchan a través de emisora Cielo Cartagena, desde aquí, desde Colombia y también desde otros países. También a las hermanas que están atravesando un momento de enfermedad, de duelo, les saludamos en el nombre de Jesús, deseando que el Señor sea su fuerza, su ayuda y su vigor. Vamos a compartir este tema para esta hora. Él nos defiende. Él nos defiende. Vamos a leer un texto de la palabra de Dios que está en Daniel capítulo número 6, el verso número 16. Dice, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Bueno, querido traer este pasaje, esta historia de este hombre llamado Daniel, que era un hombre a quien le servía a Dios, pero que en este pasaje estaba secuestrado, estaba en otra tierra, en otro país, con otras costumbres y con otras culturas. Pero dice la palabra de Dios que el rey Darío pues quería organizar todo el reino y le había puesto el ojo a Daniel para que fuera uno de los gobernadores o fuera el gobernador. Entonces siempre que alguien surge, siempre que alguien tiene cualidades buenas para gobernar, eso lo vemos a nivel político, siempre hay gente que le molesta, ¿no? Porque quieren gobernar ellos. Entonces parece que el rey Darío dijo que quería colocar a Daniel como gobernador porque le parecía que tenía un espíritu superior y quería ponerlo, imagínense, sobre todo el reino. Entonces cuando fue escuchado esto, a oídos de los gobernadores, sátrapas, que también eran gobernadores, jefes, comenzaron a buscar el defecto, ¿no? El defecto. ¿Qué hacemos para que Daniel quede mal delante del rey Darío? ¿Cómo lo vencemos? ¿Cómo lo acusamos? ¿Cómo lo avergonzamos? ¿Qué hacemos? Y dice la palabra de Dios que buscaban ocasión para acusarlo, pero en relación al reino no encontraron, porque Daniel era un hombre que había sido hallado fiel. Entonces, viendo que no había ninguna falta, decidieron buscar la parte más débil, entre comillas, que era la parte más fuerte de él. Y entonces decidieron hacerlo en su relación con Dios, en su relación con Dios. Daniel dice la palabra de Dios que oraba 3 veces al día. Y ellos se daban cuenta de esto, que Daniel era un hombre que se comunicaba con Dios, que oraba a Dios en medio de su lugar allá donde estaba, de su secuestro, digámoslo así, pero un secuestrado extraño, ¿no? Donde podía gobernar, donde la gente veía, el rey podía ver sus cualidades. Y entonces se reunieron, se organizaron para hallar algo malo de Daniel y dijeron, hay que hacer algo contra él, contra su ley, contra la ley de su Dios. Y se juntaron y fueron ante el rey, que parecía que era un hombre como muy emotivo. Lo halagaron y entonces el rey se sintió grande. Le dijeron, bueno, rey, queremos que firmes un edicto, una ley, donde ningún hombre del reino, nadie, le pida a otro Dios o a otro hombre sino a ti. Y el rey, sin pensarlo 2 veces, firmó el edicto. Y dice la palabra de Dios que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, o sea, eran 30 días donde estaba prohibido pedirle a sus dioses, pedirle Daniel a su Dios o a algún hombre. Cuando Daniel escuchó este edicto que había sido firmado, la Biblia no dice que se puso las manos en la cabeza, que se puso a dar grito. Tampoco dice que fue y pidió
de pronto una audiencia. Tampoco pidió misericordia. No digo, bueno, voy a hacer una carta, voy a hablar con el rey Darío a ver qué hacemos. No, sino que Daniel se va a su casa, dice. Entró en su casa y abiertas las puertas de las ventanas, abiertas las ventanas de su cámara, perdón, se arrodilló y oraba 3 veces al día. O sea, la oración de Daniel era visible porque le estaban prohibiendo hablar con Dios durante 30 días. Y usted se imagina una persona acostumbrada a hacer algo 3 veces al día, que le digan que va a durar un mes sin hacerlo. Parece que es bastante duro, ¿verdad? Imagínese usted que usted come 3 veces al día y le dice, no, vas a comer dentro de un mes. Creo que la persona se le va el sueño, se le van las fuerzas, todo. Entonces Daniel decide no obedecer a la ley del hombre en ese momento porque estaba en contra de lo que él anhelaba, de lo que él estaba acostumbrado de su ley. Así que siguió orando a Dios 3 veces al día y dice la palabra de Dios que lo vieron como que estaban ahí pendientes, ahí está orando y otra vez al mediodía y en la tarde. Entonces fueron donde el rey nuevamente a decirle, no firmaste un edicto, una ley para que ningún hombre pida a otro hombre o a otro Dios. Y él dijo, claro que sí lo firmé. Y entonces, ¿por qué Daniel? ¿Por qué Daniel lo está haciendo? Y dice que el rey se entristeció del asunto, le pesó en gran manera y quería librar a Daniel del foso de los leones. Pero sabe que a veces el hombre quiere librarte con su fuerza, pero Dios no le permite. El rey podía hacerlo, quedar en vergüenza y librar a Daniel del foso de los leones. Pero no necesitaba a Daniel la defensa del rey Darío, no. Daniel estaba confiado en el Dios que él tenía, porque el Dios que nosotros tenemos, hermana, Él nos defiende. Dice la palabra de Dios que fueron y trajeron a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. Y me gusta la frase que dice el rey cuando lo tiran, dice, Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre, Él te defienda, Él te acompañe, Él te ayude, Él te guarde. Parecía que era una oración del rey Darío, ¿verdad? A favor de Daniel. Parecía que Daniel había sido visto por el rey Darío como un hombre que no tenía maldad, que no tenía culpa del asunto que estaba viviendo. Pero entonces dice la palabra de Dios que el rey se fue a su palacio porque ya era en la noche y se acostó, pero que no quiso comer, no cenó ni tampoco tocaron música para el rey. Y dice que se le fue el sueño. Imagínese usted una persona que firma un edicto para que pase algo y cuando va a ocurrir se le va el sueño por sus decisiones. Pero que en la mañana siguiente se levantó muy temprano, dice, y fue apresuradamente al foso de los leones. Y se acercó nuevamente, así como dijo, Daniel, el Dios a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Aquí dice, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Una pregunta que quedó ahí como en el foso. De pronto esperaba el rey no oír una respuesta o de pronto esperaba oírla, no sabemos, pero qué sorpresa, ¿verdad? La del rey cuando escuchó que Daniel le dijo, oh rey, vive para siempre. Yo me imagino que la alegría del rey al mirar que el Dios que tenía Daniel había defendido su causa, le había ayudado, le había acompañado. Y entonces le dice, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante ti fue hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no hice nada malo. Entonces el rey se alegró. Y yo decía en esta hora, qué bonito poder yo alegrarme de que tú puedas confiar en Dios, que Él puede librarte, hermana. Él puede librarte del león que te quiere destruir, del león que te persigue, del león que te rodea. Siempre hemos visto en la palabra de Dios que dice la Biblia que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero a Daniel no le rugió el león, ¿sabes? Sino que Dios dice que cerró la boca de unos leones hambrientos dispuestos a devorar todo lo que estuviera presente. Pero cuando hay un Dios
y hay alguien que confía en Él, hay alguien que ora, que clama al Señor, entonces Dios envía fuerzas, entonces Dios envía palabra, entonces Dios hace que tú sientas compañía en medio de tu dolor y de tu tristeza. ¿Usted se imagina toda la noche de Daniel con esos leones? Yo puedo pensar que apenas él cayó al foso y él vio que los leones no reaccionaron, él dijo, Dios está en este asunto. Hay cosas pequeñas que Dios puede mostrarte que está en el asunto que estás viviendo, en la situación que estás atravesando. Amén. Porque de pronto el foso de los leones, donde tú estás viendo toda la noche el peligro, estás viendo toda la noche la muerte, porque los leones significaban muerte. Si alguien lo cogía a un león, sabía que lo iba a destrozar, que lo iba a acabar, que sus huesos iban a ser partidos. Así que toda la noche Daniel enfrentado a esa figura, a esa imagen de que me pueden matar, de que puedo morir. Sin embargo, tenía la fortaleza que viene de Dios, porque en Dios tenemos fuerzas, hermano. Él nos defiende. Así que para Daniel fue una noche quizás larga, ¿verdad? Y de pronto nosotros tenemos días largos, noches largas, donde vemos ese enemigo o ese, digamos así, esa figura que nos asusta, que nos aterra, esa figura que nos preocupa, esa figura que quiere destruir nuestra vida familiar, que quiere destruir nuestra vida espiritual, que quiere alejarnos de Dios. Pero en esta hora quiero invitarte a creerle a Él. La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Quiere decir que la fe tiene dos elementos importantes. Uno, creer en Dios, creer que Él existe, que Él es verdadero. Y otro, creer a sus promesas, creer a sus palabras, creer a lo que Él dice. Y lo que Él dice es verdad. Lo que Él dice se cumple para todos sus hijos, para los que hemos sido bautizados en su nombre, para los que le clamamos, para los que oramos, para los que le agradecemos, para los que estamos dentro de su reino. Bendito el nombre del Señor. Así que me imagino esos gobernadores, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, cómo habrán quedado cuando vieron que Daniel estaba vivo, que no habían podido librarse de ese hombre que tenía un espíritu mayor que el de ellos. Y dice la Biblia que en qué quedaron ellos, ¿verdad? Que el rey mandó a llamar a todos estos hombres que habían acusado a Daniel y los habían echado, lanzado al foso. Y dice que aún no habían llegado y ya habían roto sus huesos. ¿Cuál es el miedo que tienes? ¿Cuál es la angustia? ¿Por qué no crees que Dios puede ayudarte en ese problema, en esa dificultad? ¿Por qué no puedes creer que Dios puede acompañarte, verdad? Qué bonito sentir la compañía de Dios en cada proceso, en cada momento difícil que vivimos. Quiero invitarte a creer y a confiar que Él nos defiende. Que Dios te bendiga, querida hermana, y que tengas un excelente día.